Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir Hola, iniciando con la clase. Hola, profe. Pues, Ah, Buenas buenas tardes. tardes. Hola, Ya somos bastante conectados, así que podemos empezar. Igual la vamos a estar grabando. En principio, bueno, ya se los hemos dicho, vamos a estar grabando todas las clases. Puede pasar, porque nos ha pasado en cuatrimestres pasados algún inconveniente con la plataforma, algún inconveniente con el archivo del video, pero la idea es que tengan todo para después poder repasar para los exámenes. Yo les aviso, en principio no soy de dar recreo ni hacer pausas en el medio, prefiero liberarlos antes porque sé que están con otras materias, seguramente a veces reditúa más tener un espacio ahí entre clases y clases al final o al principio que estar con el recreo. Y bueno, y un poco la idea es, en lo posible, tratar todos los puntos de las bolillas, pero me va a importar más que se entienda, que entiendan los tópicos centrales de cada bolilla, a explicarles punto por punto el detalle del detalle. Eh, Voy a tratar de darles los elementos para que ustedes, por lo menos, puedan comprender el tema central, las cuestiones, cuáles son las cuestiones importantes, y que eso después obviamente lo complementen con los libros, con sus apuntes, con el material que tengan. Si hay cualquier tema que les falte material, que no lo encuentren, que no sepan de qué autor leerlo, nos preguntan eso, siempre estamos a disposición para lo que necesiten, tenemos un montón de material. Tratamos de no subir mucho, especialmente al principio en las cátedras virtuales o en la página de la cátedra, porque hay muchísimo, de cualquier tema hay muchísimo material, no hay nada que no haya sido tratado, entonces para no atosigar vamos aportando en la medida que lo necesiten. Así que sepan que está todo disponible, nos piden, les enviamos o lo publicamos para que lo vean todos. Ahora, estas primeras clases son dentro de todo las más sencillas, las más tranquilas, y los temas son un poco los más generales, por ahí es más una introducción, ir entrando de a poco a lo que es el derecho concursal, que ya la semana que viene vamos a entrar de cabeza y a un ritmo bastante intenso. Calculen que en 2 meses van a tener que estudiar y aprender todo el derecho concursal argentino. No es una tarea imposible, pero necesita cierta dedicación y bueno, y intentaremos darle todas las herramientas para facilitárselo. Aprovechen con estos primeros temas para, si algo no entienden, preguntar, repreguntar, leerlo, porque si ya pueden ir enganchando las ideas centrales detrás de lo que es el concurso preventivo, la quiebra, bueno, vamos a ver el APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial, les va a facilitar después para entender a ver dónde estamos parados, qué parte del sistema estamos viendo y demás. Con lo cual, les anticipo, ténganle paciencia a la materia y no la descuiden. Por ahí, con orientación y con la colaboración de los profesores, se suele hacer más sencillo que si la tuvieran que preparar libre, pero sí siempre tiene un nivel de exigencia un poco más peculiar. Y en esto, repito, las advertencias que ya han recibido, se dificulta un poco más si no tienen Procesal 2 o por lo menos Procesal 1. ¿Por qué? Más que nada, en esto que vamos a ver, que la primera mitad, que es derecho concursal, se va a traducir todo lo que hablemos en un proceso. Lo que vamos a estar discutiendo son básicamente procesos judiciales. Entonces, por ahí vamos a estar refiriéndonos a demandas, resoluciones, sentencias, cosa juzgada formal, cosa juzgada material, incidentes, recursos, que por ahí no tenemos tiempo a abordarlo desde lo procesal y que por ahí tengan que complementarlo. Vamos a ir tratando de detenernos en esos puntos para aclararles, esto va en sentido técnico, esto es
véanlo en procesal, porque si no nos llegamos con los temas de concursal, no les terminamos de dar concursal o no les damos procesal. Entonces, entre una y otra opción, tratamos de dar lo de la materia y los que necesiten, por favor, complementen un poco con el tema de derecho procesal. Es medio particular por cómo quedó ubicado en el nuevo plan la materia, pero bueno, entre todos lo vamos a ir llevando y nuevamente, lo que necesiten también de procesal, tenemos bastante material y encima es una rama que estén donde estén, el día de mañana lo van a tener que saber a fondo, así que en esto todo lo que vayan aprendiendo en esta materia con procesal después les va a servir, sea para la práctica, sea para dar las materias. Bueno, la idea un poco de la clase de hoy es terminar de dar el trío inicial de bolillas, que la bolilla uno ya estuvo hablando del titular, más que nada una visión general de lo que es el crédito y cómo se vincula con la materia. La bolilla 2 que habla del derecho concursal a grandes rasgos, de qué se trata esta rama, en qué consiste, la base constitucional que tiene y cómo se fue desarrollando históricamente. Que a, a grandes rasgos, y por cómo lo vamos a ver ahora en la bolilla 3, tengan en cuenta que lo primero que surgió en el tiempo fue el instituto o el proceso de quiebra. Pero hoy en día ha perdido mucho de ese protagonismo, si bien por ahí vamos a mencionarlo ahora primero, pues por una cuestión histórica, pero hoy, en definitiva, la quiebra, que es una solución liquidativa de un patrimonio, pasa como a un segundo plano porque se busca priorizar soluciones verdaderas a la cesación de pagos, prevenir la cesación de pagos en algunos casos o prevenir la quiebra en otros. ¿Por qué? Porque no sirve de nada eliminar un sujeto de la economía, por ejemplo, una sociedad. Si la declaramos en quiebra, directamente se extingue la sociedad, con lo cual estamos sacando directamente a una persona del circuito económico del país, eliminándola del crédito, eliminándolo de la actividad, con lo cual se pierde un agente económico, un centro de producción de bienes o servicios. Con una persona no es tan extremo, la quiebra no implica la muerte de la persona, ya no estamos en Roma antigua, en cuyo caso sí podría implicarlo, tampoco la cárcel, y tampoco va a impedir que siga desempeñando tareas, que siga produciendo, pero sí lo va a limitar significativamente y también van a perder, obviamente, no solo la sociedad en general por la afectación del crédito, sino los acreedores. En promedio, en una quiebra, calculen que se cobra el 5% de las acreencias, con lo cual una quiebra hoy en día no le sirve a nadie. Los trabajadores se quedan sin trabajo, el deudor pierde sus bienes y los acreedores pierden sus créditos porque cobran una porción ínfima. Pero bueno, hoy se priorizan las soluciones preventivas, la conservación de la empresa y la conservación de la fuente de trabajo. Esto obviamente no es producto de un día para el otro. Calculen que la evolución de esta rama del derecho, algunos su inicio lo ubican en Roma antigua, calculen el tiempo transcurrido al día de hoy, fueron procesos muy largos, avances muy pequeños con numerosos retrocesos hasta llegar al sistema actual. En nuestro país el sistema actual viene dado pura y exclusivamente por la ley 24.522, que implicó un avance muy significativo en cuanto a que unificó no solo la legislación en materia concursal, hay una sola norma que rige la materia concursal, que esto ya se había logrado anteriormente con la 19.511, pero la 24.522, la ley actual, avanza todavía más y elimina las diferenciaciones entre personas. O sea, no solo hay una única norma
sino que esa norma no hace distinción entre, digamos, civiles y comerciantes. No hay una distinción entre los procesos concursales civiles y los procesos concursales comerciales. Está unificado, con lo cual simplifica bastante. En principio, esta ley complicó por otro lado. Entonces, para saber cómo se rige en nuestro derecho, simplemente tenemos que ir a esa ley, que desde ya les digo, descarguenla actualizada del Sistema de Información Legal argentino, que depende del gobierno de la nación. ¿Por qué? Porque está actualizado con las últimas reformas, se aseguran de tener todas las modificaciones al día y no tienen ningún problema. O la pueden consultar ahora en las clases virtuales, la ventaja de que pueden estar en paralelo con otro dispositivo, con la pantalla partida y pueden tenerla al lado mientras vamos hablando los temas. Una consulta. Sí. ¿Se agregó alguna reforma este último año? Porque yo me la compré el año pasado para tenerla con la compra colectiva, y para saber si me sirve esa o si necesito actualizarla. Ahí eso me da oportunidad. Con motivo de la pandemia, hubo, la última vez que habíamos revisado, había 17 proyectos de reforma. Más o menos todos en las mismas líneas, pero algunos ya desquiciaban por cierta medida. Una, perdón por la anécdota, pero era fantástico leer un proyecto de reforma que suspendía la aplicación de la ley de concursos y quiebras. Entonces, ¿para qué? Para que no haya ni concursos preventivos y que las empresas no quiebren. Ahora, eso solo puede caber en la cabeza de alguien con mucha imaginación. Sí, obviamente, si suspendemos la ley de concursos y quiebras, no va a haber concursos y quiebras, pero no significa que las empresas vayan a mágicamente dar ganancias y que no vayan a cerrar. O sea, uno no va a un concurso preventivo o una quiebra porque está todo bien y maravilloso, y tampoco depende de la ley el hecho de que las empresas estén imposibilitadas de pagar. Las empresas, las personas, empleados, quien sea, no depende de la ley. La ley lo que hace es tratar de abordar un hecho. Y lo cierto es que, bueno, con el tema de la pandemia, hubo una modificación significativa de las circunstancias que era necesario atender. Y justamente previendo lo que ya había pasado en la crisis del 2001, una catarata de presentaciones en concurso preventivo y quiebras, y con todas las complicaciones que traía la pandemia, bueno, se propusieron 17 proyectos de reforma para tratar de adaptar la ley actual. En algunos eran detalles, no eran modificaciones muy grandes, generalmente 3, 4 artículos, eh, ya sea suspendiendo el trámite o alargando los trámites, dando alguna facilidad para la presentación, permitiendo nuevas propuestas de acuerdo y demás, como para permitir que no se vaya, digamos, una oleada de sujetos deudores a la quiebra directa. Pero bueno, la realidad es que ninguno de esos proyectos tuvo sanción, fueron unificados en un proyecto único, está con tratamiento con estado parlamentario todavía, pero sancionar no se sancionó. Y también lo cierto, por el otro lado, es que esa previsión de con la pandemia van a venir miles de concursados, miles de quebrados, tampoco pasó. No significa que que negocios no hayan cerrado, cerraron muchísimos. No lo hicieron con una quiebra o no lo hicieron con un concurso preventivo. Muchas veces optaron por bajar la persiana, pagar a los deudores con la plata que tenían, a los acreedores con la plata que tenían ahorrada, con la venta de mercadería, de maquinaria, y cerrar y se acabó el tema. Pero bueno, ya de a poco lo vamos a ir eh, viendo a ver por qué a veces es mejor por ahí no recurrir a un concurso preventivo o una quiebra y simplemente cerrar y arreglar en forma particular. Más que nada con el tema de los costos. Pero bueno, eso me daba la oportunidad de qué pasó en estos 2 años. En conclusión, nada, sigue todo igual.
en parte mejor, porque la verdad que no se vio la necesidad de una reforma realmente significativa. Más allá, y esto, opinión de mayoría de la doctrina, de la necesidad de reformas bastante sustanciales, pero que no vienen de la pandemia, sino que vienen de la práctica y la experiencia. Los procesos hoy duran mucho, no arrojan buenos resultados, tienen eh, mucho vacío que es aprovechado por deudores inescrupulosos o por acreedores inescrupulosos. Ojo, los malos de la película pueden estar en ambas veredas. Acá no hay que ir con prejuicios porque se ven muchos procesos donde por ahí acreedores que tienen otros intereses fuerzan las quiebras de ciertos deudores, deudores que usan los concursos o las quiebras como forma de financiarse, no obstante poder pagar. Con lo cual podemos ver malos por todos lados. La realidad es que la mayoría de los que van a un concurso, una quiebra, realmente son, digamos, o comerciantes desdichados o trabajadores desdichados. En una época en Santa Fe hubo una catarata de presentaciones en quiebra de docentes y de policías porque no podían atender las deudas que les descontaban del sueldo. No tenían un tope a los descuentos, entonces había mucho personal que tenía por ahí 80%, 90% del sueldo afectado en descuentos. Descuentos de créditos, claro, sí, créditos para las compras del supermercado, créditos para atención médica, créditos para vestimenta, que obviamente financieras, ahí sí, muchas inescrupulosas, con altas tasas de interés, que la gente no podía repagar, porque obvio, tenía que pagar el crédito y además las compras del mes siguiente. Entonces, se refinanciaban esas deudas, se cobraban intereses sobre intereses, una catarata de causas. Y eso no está previsto ni arreglado, era tratar de tapar baches con una ley que no prevé específicamente el concurso de la persona física o del trabajador en relación de dependencia. Lo manda al régimen general. Y el régimen general en nuestra ley, tengan en cuenta, está pensado para la empresa. El tipo de deudor que tuvo en mente el legislador al sancionar la ley no es el pequeño consumidor, no es el trabajador en relación de dependencia. Tuvo en cuenta la empresa. Pequeña empresa en adelante, pero empresa. Lo van a ver, hay mucha reglamentación de los derechos de los trabajadores. Perfecto. ¿Qué estamos teniendo en cuenta? Una empresa con trabajadores. Bien. Hay una serie de plazos y una extensión del proceso que habla de por lo menos un año y medio de trámite, como mínimo para empezar en un concurso preventivo. Que eso sirve a una empresa que va a estar negociando durante un año con sus acreedores. Fantástico. Em, que les habla de privilegios sobre mercadería, que les habla de poder de negociación, de sentarse a negociar con acreedores. Todas esas cuestiones. Un consumidor no las tiene, un consumidor que le debe... Profe, sí, perdón, una consulta. Pero con respecto a si se inicia un concurso preventivo, los trabajadores, en ese caso, los trabajadores que estén en relación de dependencia con esa empresa que entra en el concurso, ¿no tienen derecho a algo como un pronto pago, una cosa así? claro, claro, sí, sí, pero acá lo que digo es que la ley tiene en cuenta al trabajador como acreedor del concursado, no al trabajador como concursado en sí. O sea, Ah, la bien, ley tuvo en perfecto. cuenta cómo proteger al trabajador si la empresa se concursa. Y está fantástico. Lo que no tuvo en cuenta, porque tampoco era, cuando se sancionó la ley, no era primordial, la verdad. No tuvo en cuenta qué pasa cuando el que se concursa es directamente el trabajador. Entonces, ¿qué nos encontramos? Situaciones, por ejemplo, hay provincias donde la presentación en concurso preventivo o quiebra termina siendo causal de despido del empleo público. O sea, una aberración.
Otras empresas, otras provincias donde no era incompatible y sin embargo ha habido causas de declaración de incompatibilidad, juicios de todo tipo en esto, ¿no? Pero entonces, tengamos en cuenta el perfil para el que se sancionó la ley, una ley nacida en 1995 con numerosas reformas, pero que no termina de cambiar la orientación netamente privatista, donde hay una injerencia menor de lo que es el orden público, y pensada principalmente para la empresa. Y esto se los aclaro porque hoy quizá las voces más resonantes en cuanto a la necesidad de una reforma apuntan a este punto específico, la necesidad de previsiones específicas para el consumidor, para el pequeño deudor, para el trabajador en relación de dependencia concursado o quebrado. Bien. Teniendo en cuenta eso, la ley establece una normativa única. Dentro de esa normativa única nos da un menú de opciones en cuanto a procesos que se van a poder tramitar ante la existencia de cesación de pagos. La cesación de pagos va a ser el presupuesto objetivo mínimo que va a exigir la ley para habilitar las soluciones concursales. O sea, la ley toma como punto de partida la cesación de pagos. No tiene previsto, salvo parcialmente en un solo supuesto, anticiparse a la cesación de pagos. Cesación de pagos ya seguramente lo van a ver, si no me equivoco, en la clase del titular, porque desde ya les anticipo, el titular tiene su tesis doctoral hecha sobre cesación de pagos específicamente, así que es un tema que le gusta mucho, le apasiona. Pero bueno, pero que básicamente es la imposibilidad de pagar, no es el dejar de pagar por dejar de pagar, sino cesación de pago en el sentido de imposibilidad de pagar. El sujeto que con su patrimonio no puede, aunque quiera, atender sus obligaciones. Bien. Con ese punto de partida, Perdón, nuestra ley. Sí, profe. Entonces, a ver si entendí, para que haya concursos sí o sí tiene que haber cesación. claro, concurso preventivo, quiebra, incluso el acuerdo preventivo extrajudicial, que es el único que habilita anticipar, pero nuestra ley toma ese punto. Tiene que haber cesación de pago. Ahora Bueno, voy a muchas gracias. mencionar nada más en el APE una particularidad, pero la idea es esa. No ofrece soluciones cuando el deudor está in bonis, se dice. Cuando cuenta con fondos, cuando cuenta con posibilidad de cumplir las obligaciones. Tiene su ¿Cómo dijo, lógica, pero profe? hoy está un poco desfasado esto. Sí, No, no escuché qué dijo la primera parte. ¿No ofrece eh, solución cuándo? cuando el deudor está in bonis, se los pongo acá en el chat. Cuando Profesor, está en una situación patrimonial, digamos, no comprometida, cuando eso, existe eso, posibilidad de pago. eso tiene que ver con la voluntad, o sea, está en posibilidades, pero su voluntad es de no pagar. Ahí eso no lo Claro. toma la ley. Claro, exacto. Ahí las soluciones no van a venir del derecho concursal, vendrán en todo caso, más que nada, del derecho procesal, del civil y comercial, Código Civil y Comercial, todas las posibilidades de constreñir el cumplimiento, la obtención de indemnización de daños y perjuicios ante el incumplimiento, la posibilidad de reclamar judicialmente el cumplimiento en especie y demás. Todas esas son las soluciones que van a haber en eh, privado 2, privado 3, procesal 2. Acá estamos en una situación distinta. Acá justamente lo particular es esto. A ver, está bien, si el deudor puede pagar, pero no quiere pagar, tenemos todo ese menú de alternativas. Ahora, ¿qué pasa cuando el deudor
quiere pagar, pero no tiene con qué. Bueno, ahí es que ahí aparecemos nosotros, técnicamente, aparece la ley de concursos y quiebras. Ante esta situación, lo primero que apareció históricamente fue la quiebra. La quiebra es quizá la idea más básica, sencilla de comprender y es donde nadie tiene problema. ¿Qué es la quiebra? Es un proceso liquidativo. No podés pagar, fantástico. Todo mal, pero fantástico. Tomamos todo el patrimonio de ese deudor que no puede pagar, lo liquidamos, es decir, lo volvemos líquido, se subasta, se licita, se venden todos los bienes que componen ese patrimonio y con los fondos que se obtiene de esa venta, le pagamos proporcionalmente a cada uno de los acreedores. Es decir, traemos todos los bienes, traemos todos los acreedores, vendemos los bienes y repartimos lo obtenido entre los acreedores. Eso es básicamente la quiebra. Profe, una Sí. consulta. Si realmente el deudor no tiene ningún bien, ¿qué pasa? Porque yo puedo tener trabajo, pero no puedo tener ningún bien. O sea, no puedo tener auto, quizás alquilo, o es una burrada lo Bueno, que estoy diciendo, perdón, ¿eh? no, eso está previsto también en la ley. De hecho, es parte del segundo parcial, no me quiero adelantar mucho, Ah, pero perdón. ahí, no, es que eso está bueno porque ahí viene uno de los supuestos donde no está previsto qué pasa con el pequeño concursado, con el ínfimo concursado, si lo quiere. Esto, un sujeto de buena fe, trabajador, tiene un problema de enfermedad y agarro este caso en particular porque pasó en la práctica, pasó muchas veces y hay algunos ejemplos realmente aterradores. Problema de salud. Se endeuda para cubrir los gastos de salud y obviamente no le alcanza el sueldo, no tiene bienes, vendió el auto, todo. Bien. Si uno va a la quiebra, si no tiene bienes para pagar por lo menos los gastos de la quiebra, que hoy estamos hablando de un mínimo por ley alrededor de 300.000 pesos. Si uno no tiene eso, la ley presume que existe fraude y manda a hacer una denuncia penal por quiebra fraudulenta, un delito grave, porque es uno de los supuestos de estafa agravada, con penas privativas de prisión mayores a 3 años, con lo cual no es de cumplimiento efectivo. Fíjense cómo la ley no prevé qué pasa con la persona física que tiene como única fuente de ingresos su trabajo, que tranquilamente puede no tener bienes, y si cae en quiebra, de buena fe, porque fíjense, acá no pasó nada, no hizo ninguna maniobra, y tiene una presunción de delito. O sea, uno de los pocos supuestos en el derecho argentino donde se presume un delito. Por eso hay varias cosas a mejorar que vienen desde 1995 y en todas las reformas que hubo no se han modificado. Esa norma tiene sentido, obviamente, en una empresa que quizá tiene una facturación millonaria y que de golpe se presenta en quiebra y, mágicamente no hay bienes. Bueno, ahí toma otro color la previsión, ahí es entendible. No es normal que una empresa, por mal que le haya ido en los negocios, no tenga ni un bien, no tenga suficiente para pagar los gastos de un juicio. Entonces ahí tiene sentido que se radique la denuncia. Ahora, en una persona física no, pero la ley no tiene ningún aditamento, ninguna condición. No alcanzan los bienes para pagar los gastos, denuncia penal. Esto está declarado inconstitucional en muchos casos, pero hay que pedirlo caso por caso, hay que plantearlo, a veces hay que ir a la Cámara. Es un tema, les cuento porque me ha pasado. De hecho, no hace mucho me estuvieron consultando y estuve ayudando a un amigo que le había pasado esta situación a un familiar. Bueno, lo estaba llevando a él la quiebra, pero se encontró de golpe con esto. No tenían plata para pagar los gastos, una jubilada. Imagínense, no tenía ni un inmueble, alquilaba, no tenía auto y le quería mandar a radicar la denuncia penal. Bueno,
Cuestiones que pasan en la práctica y que justamente es un poco por ahí a veces me voy un poco de tema con lo práctico, pero para que vean las situaciones que se pueden dar. Porque a veces tenemos un poco de mala fama justificada, algunos de los quebratistas, pero, pero se puede hacer el bien también con la normativa concursal, se puede ayudar en estos casos. Pero bueno, la idea detrás de la quiebra es esta. Tomamos el patrimonio entero, el activo y el pasivo. Agarramos el activo, lo vendemos con los procedimientos que trae la ley, agarramos el pasivo y les damos todo lo que se obtuvo. Y es eso la quiebra, no es otra cosa. ¿Cuál es la dificultad y la particularidad y todo lo que vamos a estudiar que nos va a llevar mucho tiempo? Bueno, primero es, les digo, tomamos el pasivo. Bueno, ¿qué pasivo? ¿Cómo acreditamos que son acreedores? ¿Cómo pueden entrar a ese pasivo los acreedores? Después, ¿en qué orden? ¿Son todos iguales? Sí, pero no. O sea, la igualdad entre los acreedores está bien, es un principio y válido, pero no es una igualdad entre iguales, es igualdad en el concepto dado por la Corte Suprema. Entonces tenemos que analizar la naturaleza de las obligaciones, la cuantía, los sujetos y demás. Entonces tenemos que determinar cuál es el pasivo, cuáles son los privilegios, quiénes entran y quiénes no, quiénes tienen que venir sí o sí a la quiebra y quiénes pueden seguir su camino aparte. Todo eso por un lado. Tenemos que determinar si el que se presenta en quiebra o al que le piden la quiebra está en quiebra, porque por ahí no está en cesación de pagos. Sea porque hay un acreedor que está denunciando una cesación de pagos que no existe, o sea porque el deudor está tratando alguna maniobra para entrar en una quiebra que no corresponde. Con lo cual, todo el procedimiento de declaración de quiebra. Y los bienes, bien, tenemos que determinar cuáles son los bienes, tomar posesión de esos bienes, liquidar esos bienes, determinar cuánto se obtuvo y después repartirlo. Todo eso es lo que va a regular la ley. Y todo eso es lo que vamos a estudiar. Todo eso es segundo parcial. Pero bueno, este fue el primer proceso históricamente que nace. ¿Por qué? Porque es el más sencillo, es el más directo, es el más quizás hasta evidente. A ver, tiene bienes, pero no le alcanza para pagar a todos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vendamos todos esos bienes y veamos después cómo los repartimos, tratando de respetar a todos los acreedores. Perfecto, hasta ahí, fantástico. Esa idea, que eso es la quiebra, choca contra una realidad. Esos bienes no alcanzan para pagar a todos, obviamente. Y a veces, justamente por el hecho de liquidarlos así, liquidarlos en masa, en conjunto, a las apuradas, porque esto hay que resolverlo rápido, se pierde valor. Entonces tenemos un proceso liquidativo que va a arrojar un resultado incierto, generalmente insatisfactorio, que no va a alcanzar para pagar a todos, y mucho menos todo a todos. Y que encima nos elimina un sujeto económico, porque dejamos a un sujeto que por ahí tenía una actividad económica importante o no, pero que producía bienes o servicios, o que consumía bienes o servicios, porque también la función de consumo es muy importante en la economía. Entonces, eliminábamos un sujeto de la economía y tampoco le pagábamos a nadie. Era como, no termina de servir. Históricamente empezaron a aparecer acuerdos entre ciertos deudores y ciertos acreedores, formando, digamos, una mesa de negocio separada, como para arreglar con los más importantes, satisfacerlos y no caer en quiebra. Todo eso fue tomando forma jurídica y se fue incorporando a las normas concursales. En nuestro ordenamiento actual, en definitiva, esto aparece como el concurso preventivo. Concurso preventivo, y no, lo primero que tenemos que detenernos es preventivo de qué. Porque, ojo, les dije, el punto de partida es siempre la cesación de pagos. En nuestro ordenamiento no hay quiebra ni concurso preventivo si no hay cesación de pagos. Con lo cual, no me digan que el concurso preventivo previene la cesación de pagos. Ese es el error típico. Mesa de examen,
Le decimos, ¿preventivo de qué? De la cesación de pagos. No, sí, Previene la quiebra. previene la quiebra. Exacto. Es un sistema ideado para prevenir que ante una cesación de pagos ya existente, ya exteriorizada, haya que recurrir al mecanismo de la quiebra. Ahí, básicamente, ¿en qué va a consistir el concurso preventivo? En establecer un mecanismo para que el deudor pueda convocar a sus acreedores a negociar un acuerdo preventivo de quiebra. A ver, nada obsta a que esto lo haga por fuera del proceso, porque el concurso preventivo es un proceso judicial que tiene un montón de requisitos, un montón de trámites, un montón de controles y un montón de costos. Ahora, nada impide que un deudor se siente a negociar con sus acreedores. A ver, es lo primero que suelen hacer. Se le está complicando la cosa a un deudor, bueno, llama por teléfono, manda un mail, trata de negociar, arreglar. Eso, perfecto, es válido y es lo que corresponde. ¿Por qué entonces, para hacerlo judicialmente, la ley nos exige estar en cesación de pagos? ¿Cuál es lo diferencial que nos ofrece el concurso preventivo judicial? Que si negociamos por nuestra cuenta, tenemos que arreglar con cada acreedor en particular. Si queremos solucionar todas nuestras deudas, tenemos que arreglar con todos los acreedores. En el concurso preventivo, no. La gran ventaja, la gran diferencia es que el acuerdo con los acreedores no se va a lograr por unanimidad. No voy a necesitar que todos y cada uno de mis acreedores me den la conformidad con lo que les ofrezco. Solo voy a necesitar una mayoría. Y esa mayoría me va a permitir aplicar ese acuerdo a todos los acreedores, incluso los que no hayan dado la conformidad. Es ese efecto extensivo o expansivo del acuerdo lo que justifica la exigencia de que haya cesación de pagos. Porque imagínense, si no hay cesación de pagos o no hay una situación de crisis muy marcada, el peligro que es poner a disposición de un deudor un mecanismo que permite, digamos, obviar el cumplimiento comprometido. Las obligaciones hay que cumplirlas conforme lo pactado. Los contratos son la ley para las partes, todos los principios y adagios famosos. En concursal esto se exceptúa. ¿Por qué? Por la situación de crisis excepcional, esta imposibilidad de pagar. No vamos a exigir que pague todo lo debido si no puede pagar todo lo debido. Entonces, habilita a llegar a un acuerdo por mayoría. Mayorías calificadas, mayorías que hay que conformar, es un tema bastante extenso que lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es esto, no voy a necesitar arreglar con todos y cada uno de los acreedores. Voy a poder tener un acuerdo obteniendo la conformidad de la mayoría. Y esa mayoría me va a habilitar, en definitiva, a aplicárselo a todos, con 800 asteriscos, lo que vengo diciendo, pero la noción básica es esa. Micaela, habías levantado Sí, la mano. profe. Sí, una pregunta, no te quería interrumpir. Dos preguntas en realidad. Uno, si para el acuerdo preventivo extrajudicial tiene que estar igual el estado de cesación de pago y el concurso preventivo abierto. Y la segunda es si para lograr ese acuerdo preventivo extrajudicial esta mayoría también aplica. Bien. Bien, ahora vamos a ir a eso. Pongo un pin en el tema porque de hecho es lo que sigue. Quería cerrar Profe, el yo tengo acuerdo. Sí. En el caso, bueno, el tema de la cesación, ¿cuándo se define como imposibilidad de pago? O sea, que yo, que yo al acreedor no le pueda pagar absolutamente nada, o ya cuando hay una disminución se califica de esa manera. Bueno, cesación de pagos no me quiero meter mucho porque es tema de la Ah, próxima bolilla y el titular lo va a querer. Pero, a ver,
es buena la pregunta. Es uno de los conceptos quizá más discutidos dentro de lo que es el derecho concursal, con lo cual no hay una respuesta única, pero sí, en general, hoy lo que se entiende por cesación de pagos es una imposibilidad, es un estado, con lo cual no se va a manifestar en un hecho único, no, es un estado del patrimonio. Ese estado es justamente de imposibilidad de cumplir las obligaciones, pero obligaciones exigibles. Y la imposibilidad tiene que ser de cumplirlas con medios regulares. Y además, esa imposibilidad tiene que ser general y permanente. Y además, exteriorizarse por hechos reveladores. Con lo cual ahí tienen más o menos lo que sería. Es una imposibilidad patrimonial de atender. Es un estado general y permanente del patrimonio, consistente en la imposibilidad de satisfacer las obligaciones exigibles con medios regulares y que se encuentra exteriorizado por hechos reveladores. Tengo Es una decir, consulta sobre eso. sí, No, hoy un compañero había consultado por el tema de la voluntad de pago. Si se da alguno de los presupuestos, alguno de estos hechos enumerados en el 79, pero, digamos, capital suficiente como para pagarlo. O sea, no sé, sí. se ocultó el deudor o alguno de esos, ausencia del deudor, pero existe un activo suficiente para pagar a todos. ¿Hay otro mecanismo que no sea el concurso? No, en esos casos cuando hay bienes, cuando hay elementos como para pagar, bienes para pagar, en esos casos hay que recurrir a las soluciones del derecho común, al civil y comercial. Esto es un juicio. Depende de la obligación que sea, una indemnización de daños y perjuicios, una ejecución de pagarés, o sea, los mecanismos individuales de cobro. Para que haya cesación de pagos tienen que estar todos estos elementos. No tiene que ser una cuestión de voluntad, tiene que ser una cuestión de imposibilidad, de insuficiencia del patrimonio, que afecte no a una obligación en particular, sino que afecte en general a todas las obligaciones, que tenga cierta permanencia en el tiempo, no una situación puntual, por ejemplo, un desfasaje de los ingresos y los gastos puede pasar, es habitual. Puede ser que durante un mes no pueda pagar mis obligaciones porque un cheque de un cliente me rebotó. Un cheque grande, yo tenía previsto cobrar 1.000.000 de pesos el 10 de septiembre, entonces dejé contratado para pagar a proveedores a partir del 20, voy a cobrar el cheque, me rebotó, no tenía fondos y me genera un desfasaje en la cadena de pagos. Eso no tiene permanencia porque eso lo resuelvo. Tiene que tener permanencia en el tiempo. Y tampoco significa, ni siquiera necesito que no haber pagado. Puede ser que esté pagando, por ejemplo, una carnicería que para pagar al proveedor, al que le trae la media res, vendió una de las heladeras. Entonces está vendiendo heladeras, está vendiendo las cuchillas para pagar al proveedor. Esos no son medios regulares de pago. Ahí estoy liquidando mi capital de trabajo para tratar de cubrir gastos ordinarios. Eso no es medio regular. Entonces, ¿estoy pagando? Sí. ¿Estoy pagando con medios regulares? No. Y por ahí no es de hace 15 días, no. Vengo así a la rastra liquidando las pocas cosas de los muebles del local y ahí ya estábamos en una cesación de pago. Y tiene que estar exteriorizado. Ahí vienen los hechos reveladores. Hecho revelador sin cesación de pagos, no hay concurso preventivo ni quiebra. Cesación de pagos que no esté exteriorizada por cualquier medio de los previstos, tampoco estamos en derecho concursal. Tiene que estar todo. La cesación de pago y exteriorización de esa cesación. Generalmente no se pone mucho el acento en la práctica, depende mucho de las circunstancias, hay muchísima casuística. Hay algunos casos medios emblemáticos donde se rechazó en uno
se presentó en concurso preventivo una empresa diciendo que iba a estar imposibilitada de pagar porque se le vencían dentro de 2 meses y a partir de ahí, a lo largo de un año, una cantidad X de cheques por tal suma. Y acompañó los estados contables y no había forma, era absolutamente imposible, era más lo que tenía que pagar que lo que tenía en todo su patrimonio, con lo cual decía, tengo una imposibilidad, está exteriorizada, sí, incumplí una obligación y bueno, y fíjese, y de acá en más voy a seguir incumpliendo todo. Se lo rechazaron, porque no, que no había cesación de pagos porque era futura. A los 2 meses se presentó en quiebra directamente y se la tuvieron que abrir porque, obvio, empezaron a vencer los cheques, no le pagó a nadie y dejó de intentar. Por eso es muy, muy delicado. Lo importante es, bueno, la clase que viene ya se lo va a explicar con detalle el titular, pero es importante tener un buen concepto de cesación de pagos porque es como que lo que justifica todo. Y aparte donde muchas veces se ven este tipo de discusiones, imagínense perder la puerta de entrada al concurso preventivo después de derivar directamente en una quiebra, pierden la chance preventiva. En esto hay mucha casuística buena y mala, obvio. Por malos planteos del concursado, por resoluciones que en algunos casos han dejado que desear. Hay un poco para todos los gustos, pero nuestro objetivo es que ustedes sepan dónde poner el ojo y dónde poner el acento al presentar una demanda o al analizar una demanda de este tipo. Bueno, concurso preventivo como solución preventiva de la quiebra para lograr un acuerdo por mayoría, sin necesidad de unanimidad, la gran ventaja. Y obviamente todos los resguardos y recaudos de la ley para evitar que se abuse de esa situación. Porque si no, ¿qué hago? Arreglo con algunos acreedores para que me den el ok, a ellos les pago por afuera del concurso, pero con sus conformidades puedo, digámoslo ya, limpiar al resto de mis acreedores. O sea, arreglo con los amigos, perjudico a los enemigos. Y esto ha habido un montón de casos y la mayoría los engancha. Bueno, los jueces en este punto ponen mucho el acento y controlan mucho los acuerdos, pero suele intentarse. Por eso, todas las previsiones que tiene la ley para identificar bien quiénes son verdaderos acreedores, quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar esos acuerdos, qué condiciones tengo que reunir, cómo tiene que ser ese acuerdo. Hay toda una práctica muy fuerte del abuso del derecho en esto, que ya lo vamos a ver también. No, esto es como la introducción de todo lo que se viene atrás, pero bueno. Pero en definitiva es eso, es el concurso preventivo, un proceso para que el deudor en cesación de pagos tenga una forma de forzar a todos a negociar y poder tener la chance de obtener un acuerdo por mayoría, que su cumplimiento prevenga de tener que caer en la quiebra. Ahora bien, obviamente esto ha tenido resultados ambivalentes. La gran mayoría de los concursos preventivos fracasan. Esto, experiencia y estadísticas de todo tipo. Gran mayoría, creo que más del 80% era la última estadística que había visto, fracasan los concursos preventivos. En paralelo y frente a esta información, que la ley, la 24.522, trajo dos novedades, que no son procesos nuevos en sí, sino que son pequeñas variaciones de los existentes. Uno es el concurso en caso de agrupamiento. Es un concurso preventivo, en eso no cambia nada. La particularidad que tiene es que ahora la ley permite que los grupos económicos, esto es, sujetos y sociedades vinculados en sus negocios,
Generalmente, ¿qué tenemos? Una sociedad holding, una sociedad madre, de la cual dependen otras sociedades u otras unidades que se dedican a 10 actividades distintas. Bueno, conforman 10 sociedades distintas y las gestionan todas desde una superior. Esto es recontra común, más que nada en materia alimenticia. Uno ve y una empresa alimenticia tiene 50 marcas que son operadas por 10 sociedades distintas, todo gestionado desde una sociedad que se dedica solamente a gestionar otras sociedades. Bueno, esto buenísimo para delimitar el riesgo. ¿Qué permite la ley? Ahora que todo ese grupo se presente en conjunto como agrupamiento en concurso preventivo, porque si no, hasta el dictado de la 24.522, ¿qué pasaba? Cada sociedad, por más que estuvieran vinculadas, por más que están atadas una a otra, tenía que presentarse individualmente en concurso preventivo. Y por ahí, en una sociedad estaban todos los bienes, en otra sociedad estaban todos los deudores y en otra sociedad estaban todos los ingresos, que es muy común que se segmente así, de hecho. Tratan siempre hay una sociedad que va un poco al muere, que carga con las deudas del Profe, grupo, y otra que reditúa más. Pero bueno, ahora para que vayan todos juntos. Sí. este caso es en caso de que sean las empresas o los grupos económicos acreedores o deudores de los dos lados. No, es para que vayan los grupos como deudores. No, después hay varias soluciones para cuando hay grupos acreedores, pero es dentro del concurso preventivo. Acá lo que estamos hablando es un proceso para que el grupo como deudor se presente en forma conjunta en un concurso preventivo. En la quiebra sí, en la quiebra van a tramitar por separado cada uno, van a tener cierta conexión en cuanto al destino de lo producido en la quiebra, pero eso van a individual. En el concurso está la posibilidad de ir como grupo al concurso preventivo, negociar como grupo y pagar como grupo. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. O sea, lo vamos a ver, esto todo lo vamos a estudiar en particular, pero sepan que ahora está esta alternativa. Es una variante del concurso preventivo, porque el concurso preventivo tradicional es de una persona. Bueno, ahora está el concurso en caso de agrupamiento cuando hay una vinculación económica entre múltiples personas. Por ejemplo, incluso algunos autores han propuesto que la llamada sociedad conyugal se pueda presentar en concurso como agrupamiento. Esto es, la pareja, cuando tienen los bienes entrecruzados y los ingresos entrecruzados, que se puedan presentar como grupo. Si no, cada miembro de la pareja tenía que presentarse individualmente en concurso preventivo y por ahí uno tenía a nombre bienes del otro y así todo, todos los chanchullos habituales. Y la otra novedad importante que trajo la 24.522 es, ahora sí, el acuerdo preventivo extrajudicial. Les dije que el concurso preventivo es un proceso judicial, que con todos los trámites es un proceso largo, con muchos costos, con intervención de un juez, con control de un síndico, ya vamos a ver qué es este funcionario, pero todo con tramitación y control judicial. Es un proceso judicial en papel, encima es escrito, va, en papel ahora ya no tanto, pero escrito, y que suele tener cientos, miles de hojas. Es un caos. Ahora bien, como alternativa, se previó en la 24.522 el acuerdo preventivo extrajudicial, instituto que tuvo varias idas y vueltas, más que nada ya por el 2001, con las reformas y contrarreformas que se le hicieron a la ley de concursos y quiebras, pero que hoy en definitiva es una vía, si se quiere, alternativa al concurso preventivo judicial. De extrajudicial, desde ya les anticipo, no tiene nada.
básicamente. ¿En qué va a consistir? Es la idea básicamente la misma. En principio, en caso de cesación de pago, puede una persona negociar, en esta parte sí, extrajudicialmente con sus acreedores, obtener conformidades con las propuestas que haya hecho y presentar judicialmente a homologar ese acuerdo extrajudicial. Por eso lo de extrajudicial con pinzas. La negociación y el trámite, si se quiere, es extrajudicial. Una vez que se tiene el acuerdo y las conformidades, se presenta judicialmente para su homologación. ¿Por qué? Porque le da la ley los mismos efectos que al acuerdo preventivo judicial. Esto es, se aplica incluso a aquellos acreedores que no dieron la conformidad. Con lo cual el trabajo del juez va a ser en el análisis del acuerdo del mismo. Lo que queda por fuera de los estrados judiciales es la etapa de negociación y un poco, no todo, un poco de lo que es la determinación del pasivo, o sea, la determinación de quiénes son los acreedores. Acá va a haber mucha más carga de trabajo y de acreditación en cabeza del concursado, del interesado en la homologación. Pero lo importante es esto, es la posibilidad de negociarlo extrajudicialmente, de poder sentarme yo con mis acreedores a negociar una propuesta. Y una vez que tenemos la propuesta y una vez que tenemos conformidades suficientes para cumplir con las mayorías que exige la ley, presento todo directamente. Es un paquete prearmado, ahora les voy a decir por qué, es un paquete prearmado que se le lleva al juez. El juez va a tener que revisar, a ver, quienes vienen firmando, es deudor, está en cesación de pagos, los acreedores que dicen ser acreedores, son todos los acreedores del concursado o quedaron algunos afuera. Si quedaron afuera, ¿afecta a las mayorías o no? Porque puede pasar, no encontré algún acreedor, no me senté a negociar, pero lo denuncio para que sepan, che, este también existe. Bueno, y en todo caso, están las mayorías igual, computando a los que no vinieron, a los que se negaron y a los que me dieron el no. ¿Están las mayorías? Si pasamos todas esas etapas, la respuesta es sí. Bueno, ¿el juez qué va a hacer? Va a homologar el acuerdo y ese acuerdo extrajudicial, pero homologado judicialmente, va a producir los mismos efectos que un concurso preventivo judicial. Va a ser aplicable a todos los acreedores. Este mecanismo, ya se pueden imaginar, no está pensado para nada para el pequeño comerciante siquiera, mucho menos para el trabajador, para un jubilado. Imagínense un jubilado llamando a Banco Nación, sí, quería llamar para negociar la deuda que tengo con ustedes. No conocen la palabra negociar, sí, acá está la negociación, pague, punto. Esto está pensado y nace en realidad para la mediana empresa y la gran empresa. Esto nace más que nada de Inglaterra, donde se hacían, digamos, cámaras de acreedores financieros, los deudores, grandes empresas en general, se sientan, negocian con los acreedores principales, que son los financieros, acuerdan con ellos y llevan el acuerdo a homologar judicialmente. Por eso se habla de paquete prearmado, prepackaged agreements, básicamente, acuerdos Le hago una pregunta. preempaquetados. Sí. ¿Existe como alguna ventaja de este mecanismo como para que lo elijan? Porque al fin y al cabo, como que no hay una gran diferencia con el acuerdo preventivo judicial. Hay varias ventajas. Primero son los costos. Calculen que en un trámite de concurso preventivo tenemos que pagar los honorarios de nuestro abogado, la tasa de justicia, los honorarios de la sindicatura, publicaciones de edictos,
comunicaciones, cartas a todos los acreedores. Tiene mucho costo directo y mucho costo implícito, porque encima se estira a lo largo, ya les digo, lo mínimo que dura un concurso preventivo, estamos hablando de 1 año y medio. En el APE, toda la parte más costosa, digamos, se desarrolla extrajudicialmente, es toda la negociación. Y al juez se le lleva ya el paquete para armar. ¿Es más trabajo? Sí. Pero, por un lado, nos ahorra tiempo. Generalmente un APE se negocia en mucho menos tiempo, en 6 meses, calculen, estaríamos hablando de un APE. En general lo manejan estudios grandes que tienen los recursos como para poder gestionarlo, porque hay que contactar. Pero bueno, por un lado eso. Y después están algunas ventajas implícitas del APE. Porque, ¿qué pasa? En general lo que se hace es manejar el pasivo. ¿Qué acreedores voy a denunciar? Aquellos que me importa arreglar. No voy a llevar, por lo general, todo mi pasivo a un APE. El pequeño proveedor, el tipo al que le debo poca plata, el que puedo arreglar pagándole y punto, seguramente lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en el APE no está la prohibición de pagarle a los acreedores. En el concurso preventivo, una vez que estoy en el concurso preventivo, no puedo ir eligiendo, bueno, a vos te pago, a vos te mando al acuerdo y así. En el APE, como toda esta etapa es extrajudicial y prejudicial, directamente va resolviendo ahí, va eliminando el pequeño pasivo. ¿Y con quién se sienta a negociar? Con los grandes, Profe, con una los consulta. acreedores importantes. Sí, Para el APE entonces tiene que estar ya iniciado, o sea, ya el deudor tiene que haber presentado su concurso preventivo. no, No, es otra cosa directamente. Es para no tener que ir a concurso preventivo, puede directamente gestionar su APE. ¿Cuál es el riesgo que tiene en esto? De que por ahí cuando presenta a homologar el acuerdo, que el juez le diga que no estaba en cesación de pagos. Pero tendría que ser tendría que estar mal hecho. La verdad, tendría que estar mal hecho el APE como para que le salgan por ese lado. Más que nada porque imagínense si ya le van hasta con conformidad de los acreedores, ya los acreedores mismos están admitiendo que estás en concurso preventivo. Vos lo estás reconociendo, que es un hecho revelador la confesión del propio deudor de estar en cesación de pago es un hecho revelador. Hay incumplimientos, hay acreedores con conformidad. Tendrían que errarle mucho, la verdad. Entonces, pero no necesito un concurso preventivo, no necesito estar tramitando otra cosa. Esto es justamente para escaparte, para evitar hacerlo judicialmente. Y como les decía, las ventajas, bueno, en cuanto al tiempo, a los gastos, poder manejar el pasivo, concentrarse en los acreedores que importan, típico, banco, fisco, grandes proveedores o acreedores por ahí de marketing, muchas veces también se ve. Y si arreglamos con eso, después el resto es, la verdad, es chiquitaje. Lo que necesitamos es ahí, ir a los importantes y arreglar con los importantes. El resto se soluciona o quedan alcanzados por el acuerdo o si van a ser problemáticos, se satisfacen y listo. Y se lleva a homologar, se homologa, no hay tanta revisión judicial, no hay control de un síndico y ya salimos con un acuerdo caminando de una. Esto lo hizo Multicanal en su momento y después Cablevisión. Con Cablevisión hubo ahí un par de temas. Presentó básicamente el mismo acuerdo que había presentado Multicanal. Es así, Multicanal hace un acuerdo, un APE, se lo homologan en un momento donde había, digamos, una misma línea ideológica en la empresa y en el gobierno. Esa empresa es absorbida por Cablevisión, Cablevisión se presenta en APE, presenta básicamente el mismo acuerdo, pero el de Cablevisión fue declarado abusivo, sorpresivamente. El mismo exacto, las mismas condiciones, todo igual, mismas condiciones económicas generales,
pero que había habido en el medio un conflicto bastante fuerte con el gobierno de turno. Cosas que pasan. A ver, siendo honestos, de hecho lo correcto fue la segunda resolución. El acuerdo era bastante abusivo. Era básicamente pagar poco y nada a mucho tiempo. Entonces, no había mucho pago en realidad. Pero pasan estas cosas. A ver, en APE se manejan grandes empresas, no la pequeña empresa. Entonces entran en juego muchas circunstancias. Creo que ahí está levantando la mano. Sí. No, no sé quién está levantando la mano. Espero, si no. Le pregunto después. Pero bueno. ¿Te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, O sí, sí. sea, en el caso donde el acuerdo sea económicamente irrisorio o bueno, esto abusivo, más allá de que estén dadas las mayorías, el juez puede decidir no homologarlo. Sí, eso hay, de hecho, un par de opiniones, todas coinciden. El juez debe controlar que no se esté usando un mecanismo legal en contra de los fines de la ley. No puede homologar un acuerdo que sea fraudulento o un acuerdo que sea abusivo. Ahora no hay dudas. ¿Por qué? Porque se incorporó textualmente en la ley. Lo que dicen varios autores, y tienen razón, es que aunque no lo diga la ley, el juez no puede homologar un acuerdo abusivo, no puede homologar un acto prohibido por la ley. O sea, el abuso del derecho no es una cuestión de la normativa concursal, el abuso del derecho es un principio general de nuestro ordenamiento, con lo cual esto sería como si homologara un acuerdo donde una categoría son acreedores por plantaciones de cannabis. Y no, mira, es objeto prohibido, no podemos homologar esto. Y es lo mismo, si es un acuerdo abusivo, estamos en la misma situación. Es prohibido por la ley, no se puede, bajo la excusa de no tengo facultades suficientes, eh, convalidar cuestiones prohibidas. Lo mismo si fuera fraudulento en el sentido de que está hecho para perjudicar a ciertos acreedores, lo mismo. Eso no es contrario a los fines de la ley, es parte de una de las prohibiciones generales del hoy Código Civil y Comercial. Sí, yo hago las señas con la mano porque es donde tengo los libros, perdón. Después me doy cuenta de que debo parecer medio loco. Pero Profe, y si se el juez siempre tiene rechaza, esa facultad. Sí. perdón, yo no sé si preferís que vaya levantando la mano para no interrumpirte o No, que te pregunten interrumpamos. tranquilos. Esto más como, tratemos de que sea más parecido a lo presencial posible. Bueno, digo, si se presenta un acuerdo, ¿no? Y el juez, no sé, lo considera abusivo o se da cuenta que no están dadas las mayorías o lo que sea y lo rechaza. ¿Qué pasa con ese deudor? ¿Ahí sí se iniciaría un concurso preventivo o qué pasaría? Bueno, ahí vamos a verlo ahora. Las preguntas vienen siendo muy buenas en general de todos, así que me sirven un montón para mí para acomodarme. Esto ya se los ha dicho el titular también, por lo que vi. No, es tan bueno que nos hagan preguntas porque podemos ir ordenando. El tema de qué pasa cuando un acuerdo es abusivo, bueno, es un tema bastante discutido. Hay mucha jurisprudencia, mucha doctrina, porque ha pasado bastante y la ley no dice qué pasa. En general, la experiencia ha sido que ante la declaración de abusividad, el juez mande a mejorar propuesta, que, o sea, no homologa, pero tampoco termina de rechazar. Esto no alcanza, mejore la propuesta, como para no bajar la persiana definitivamente, porque aparte que es una cuestión muy delicada y a veces es una cuestión de criterios, no es un punto que digas, bueno, 20% es abusivo, quita del 80% es abusivo. No, a veces sí y a veces no. Ha habido casos en los que era abusivo y hay veces que es más incluso de lo que se puede pagar. Entonces, para no cerrar toda posibilidad, suele darse una nueva chance. Esto en general lo llaman los autores como la tercera vía. O sea, entre homologar y rechazar, bueno, una tercera vía de dar una alternativa para que mejore y demás. Se ve más que nada, más que en APE, se ve
en concurso preventivo en la parte judicial. En AP, bueno, alguno ha sido rechazado, en otros casos en general se ha mandado a que se mejore la propuesta. Lo cierto es que en el AP por lo general no se controla tanto, esa es otra de las ventajas, pero es más pragmática y depende de dónde tramite. Pero sí, ahí queda un poco a criterio judicial porque no tiene una solución expresa en la ley. La ley solo dice que no se puede homologar. Ahora, ¿qué hay que hacer en esos casos? Bueno, un poco a criterio y mucho de casuística en cuanto a depende si es claramente fraudulento y lo más probable es que lo rechacen directamente y si es concurso preventivo va a quiebra. Pero bueno, Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Soy re sí. pesada, me pueden echar de la clase. No, Em, el concurso preventivo, o sea, se abre solamente cuando el deudor, ¿no? Porque el concurso preventivo, el deudor tiene que ir a abrirlo. El sí. juez, porque eso no me acuerdo, el juez puede indicar la apertura de un concurso preventivo también. Sé que el acreedor No. no. Bien, no. Y ahí vamos a varias aclaraciones que me quedan por hacer. Una, el APE, la última ventaja y quizá la más importante, es que es el único supuesto donde permite anticipar un poquito la solución concursal a la cesación de pagos. Porque permite, en caso de cesación de pago, no hay duda, se puede ir a o en caso de crisis financiera empresarial, una crisis manifiesta del patrimonio. El límite entre crisis generalizada del patrimonio y cesación de pago es muy finita. Pero bueno, abre cierta posibilidad de traerlo un poco antes en el tiempo el APE, como para anticiparse. Es una de las ventajas y en general ha sido utilizado. Pero, ojo, no es un estado anterior a la crisis, no es en cualquier situación. Si se invoca esa particular situación de crisis, sí se va a exigir mucha prueba. Pero bueno, por lo menos abre cierto resquicio a anticiparse a la cesación de pagos. Muy difícil verle el límite. Y de hecho, criticado por muchos autores porque no está diciendo mucho la ley. Y cesación de pagos es un concepto que está muy trabajado, muy desarrollado, y la noción de crisis es súper ambiguo y sin antecedentes en nuestro ordenamiento. Entonces no hay una construcción que se diga fuerte para poder definir qué es crisis y qué no. Bueno, eso es lo primero. Lo otro que me falta aclarar, el tema de las mayorías del APE, ya las vamos a ver cuando veamos APE. No son sí y no, son las mismas, pero tiene una distinta forma de computarlo. Entonces, para no complicarnos mucho, lo vamos a ver más adelante. El otro tema que les quería aclarar, el APE y el concurso preventivo judicial solo puede ser solicitado por el propio deudor. Solo yo, deudor, puedo pedir la apertura de un concurso preventivo o presentar un acuerdo preventivo extrajudicial a homologar. No pueden ni siquiera los acreedores no pueden forzarme a ir a un procedimiento a negociar. Que en cambio la quiebra puede ser pedida por el propio deudor o por sus acreedores. Lo que no hay en ningún caso en nuestro país es concurso preventivo o quiebra de oficio. Esto es, no puede ser declarada por una autoridad administrativa o judicial sin petición de deudor o acreedor si es una quiebra. Entonces, eso que quede claro. APE y concurso preventivo, solo el deudor, la quiebra, el deudor o los acreedores. Cualquier acreedor, así sea uno solo. Después vamos a ver cómo influye eso. Pero no hay concurso ni quiebra de oficio. ¿Qué pasa? Muchas veces el Estado puede pedir la quiebra de alguien, sí, pero no como Estado, sino como acreedor del concursado, del fallido. O sea,
puede venir ARPA, AFIP y demás, y si tenemos deudas con esos organismos, lo pueden pedir. En general no lo hacen. Y hay una situación particular ahí con las entidades financieras autorizadas a funcionar como banco, que se les puede quitar la autorización para funcionar y un liquidador puede terminar presentando el pedido de quiebra. Es un híbrido, no termina siendo una quiebra de oficio, pero pega en el palo. No, ya lo vamos a ver si llegamos. Es una bolilla, es la última bolilla básicamente de la parte de concursos y quiebras, entonces no entra, es todo un sistema aparte. Perdón, ¿Qué pasa? profesor, Sí. te vuelvo a interrumpir. Y por ejemplo, si soy acreedor y el deudor está claramente en una cesación de pagos y no se presenta al concurso, ¿qué herramienta tengo yo? ¿Puedo pedir la quiebra y ahí el juez va a decir, no, la quiebra todavía no? ¿Cómo es? No, el juez no puede optar entre procesos. Como acreedor, lo único que van a poder hacer es o ir por la vía individual, que seguramente sea infructuosa, o pedir la quiebra. El juez, ¿qué va a hacer? Va a sustanciar ese pedido de quiebra, va a darle traslado al deudor, el deudor se va a presentar y a lo sumo el deudor puede pedir, ya lo vamos a ver más adelante, la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Es más, mientras no se haya declarado la quiebra, tiene prioridad el concurso preventivo incluso, con lo cual ustedes como acreedores piden la quiebra, el deudor sin haber sido notificado pide su concurso preventivo, listo, va a tramitar el concurso preventivo, la quiebra no va a tramitar directamente, ni siquiera le van a dar traslado, va a quedar paralizado eso. Pero sí, acá hay mucho juego entre uno y otro. Y acá es lo Fue importante. notificado también, ¿no? Porque si fue notificado de que un acreedor solicitó la quiebra de ese deudor, pero yo como deudora pre- quiero, ¿cómo se Ahí dice? Reconvenir, reconvertir. convertir, pero ese es un trámite dentro del pedido de quiebra. Ahí tendría que directamente pedirlo en la quiebra, la conversión a concurso preventivo. Sí, no, hay algunos casos medio límites, pero si no estoy todavía notificado, puedo directamente presentar el concurso preventivo, eh, que tiene su ventaja, puedo elegir o puedo intentar elegir el juzgado en el que va a tramitar. Acá siempre hay cuestiones muy pragmáticas a tener en cuenta, pero si ya está notificado va a quedar ahí el debate en el marco del pedido de quiebra, porque si no, lo más probable es que llegue tarde con la apertura del concurso preventivo, me salga la sentencia igual de declaración de quiebra, tener que convertirlo teniendo otro proceso abierto. Un montón de cuestiones prácticas que no quiero volverlos locos. ¿Qué pasa? Una aclaración. La ley tiene muchísimas previsiones, no puede, pero no se imaginan lo lejos que está de abarcar todas las posibilidades que se dan en la práctica. Es básicamente, tómenlo como un manual de juego, un set de reglas y dentro de eso cada uno intenta hacer la suya. La verdad es eso. Y un poco tiene su sentido y esto no es que se le escapa al legislador, sino que es parte de la idea de una legislación que está llamada a regular una infinidad de circunstancias, todas notoriamente diversas, imagínense, desde el jubilado sin otro ingreso que su jubilación a la mega empresa transnacional. Todas esas circunstancias, esos dos extremos están en los mismos 290 y pico de artículos. Y tiene que abarcar todo eso en un proceso que se van a discutir absolutamente todas las relaciones patrimoniales de ese sujeto. Imagínense, tienen que regular en menos de 300 artículos todas las relaciones jurídicas de una empresa transnacional, con lo cual quedan huecos y vacíos para rellenar por el juez muy grandes. Entonces, muchas de estas circunstancias no van a tener una regulación y hay que ir muchas veces a los principios generales
a los intereses en juego, eh, a las nociones básicas y principios del derecho concursal. Por eso por ahí les insistimos en estas primeras bolillas, con algunos principios, con entender bien para qué sirve la quiebra, para qué sirve el concurso preventivo, cuáles son los intereses centrales, porque muchas veces va a pasar por ahí la solución. Obvio, donde la ley establece la solución, no, no se pongan a inventar, pero donde no hay una solución, sí, bueno, ahí hay un margen bastante grande. Con los procesos, bueno, los sujetos que los pueden pedir, ya los vimos. Y Perdón, lo- Fer, sí, ¿puedo hacer una aclaración? sí, obvio. El estado de cesación de pagos, cuando quien pide la quiebra es el propio acreedor, no se demuestra, salvo que sea el contador del mismo deudor, ¿no? Pero esos, por más de que lo vayan a ver con el titular, para que se queden con esta idea, cuando un acreedor pide la quiebra del deudor, lo que va a hacer es demostrar un hecho revelador. Y va a tener que ser el propio deudor quien diga, sí, estoy en estado de cesación de pagos, o lo desmienta. Pero para que se queden con esa noción, el acreedor no puede demostrar la cesación de pagos del deudor. Gracias, Aldi, por esa aclaración, porque claro, el estado de cesación de pagos es un estado patrimonial y el patrimonio es un elemento de la persona, con lo cual es interno y no puede otro sujeto ajeno, un tercero, conocerlo. Yo no conozco ni puedo conocer el patrimonio de cada uno de ustedes. Lo que sí puedo conocer son los hechos a través de los que se exterioriza ese patrimonio y el estado en que se encuentra ese patrimonio. Entonces yo lo que puedo demostrar es que ustedes tenían una deuda, que se fugaron, que vendieron sus bienes a precios irrisorios, o sea, la forma en que se exterioriza. Ahora, su estado contable yo no lo puedo tener, no lo puedo conocer. No, por eso sí cambia. Y en ese detalle parece broma, pero es donde muchas veces se termina resolviendo si se declara o no una quiebra a pedido de acreedor. Ha habido algunos fallos donde rechazaban la, la declaración de quiebra porque no se había demostrado la cesación de pagos. Y no, nunca, es imposible. No, eso no existe, que el acreedor demuestre la cesación de pagos. No, no existe la posibilidad. Estaban demostrados los hechos reveladores y quien está en mejores condiciones, esto es carga dinámica de las pruebas, procesal puro. Quien está en mejores condiciones de demostrar que no está en cesación de pagos es el deudor. Era él quien tenía que demostrar que estaba in bonis, que tenía posibilidad. Pero bueno, ahí hay un par de trampitas después para analizar que suelen pasar y que hay que estar atentos en este punto. Pero bueno. Y lo último que le quería dejar en esta clase era el tema de cómo se vincula un proceso con otro. Porque, como les dije, por cierto, reitero, por las dudas, para que quede claro, todo el derecho concursal de nuestro país está en la 24.522. Fuera de esa ley, no hay institutos concursales propiamente dicho. Hay algún supuesto de liquidación o de liquidación administrativa. Por ejemplo, la liquidación de los fideicomisos. Ahora, con una particularidad, si bien las normas que regulan la liquidación de los fideicomisos están en el Código Civil y Comercial, reenvía a la ley de concursos y quiebras, con lo cual ni siquiera. Y después hay algún tema de liquidaciones administrativas, por ejemplo, la de entidades financieras que tienen alguna regulación, pero que la parte concursal también va a reenviar a la ley de concursos y quiebras. La parte de liquidación de liquidación propiamente dicho, sí va a estar en la ley de entidades financieras, pero ya cuando está de por medio una situación de cesación de pagos, ahí ya reenvía en definitiva a las normas de concursos y quiebras con algunas modificaciones, con algunos aditamentos, pero nuestro derecho concursal es la 24.522 con todas sus reformas. Bien,
dentro de eso, de esa norma, tenemos un menú de opciones. Concurso preventivo judicial, acuerdo preventivo extrajudicial y quiebra. A ver, ¿necesito tramitar un concurso preventivo para ir a una quiebra? No. ¿Necesito un concurso preventivo para poder presentar un APE? No. Si presento un APE, ¿termino en una quiebra? Tampoco. ¿Hay una vinculación entre los procesos? Sí, no puedo tener múltiples procesos concursales en trámite, por un principio básico de que son procesos universales. Entonces no puedo tener varios procesos universales referidos a un único mismo patrimonio, porque si no crearíamos una situación de conflicto. ¿Son totalmente independientes entre sí? Tampoco. El APE es quizá el más independiente y autónomo de esos procesos. No. ¿Por qué? Porque su presentación no está condicionada a la existencia de otro. No depende de que haya un pedido de quiebra o de que haya una presentación en concurso preventivo. La APE tramita por sí. Y su rechazo eventualmente no importa la declaración de quiebra. Entonces, lo presento, me lo resuelven, si sale bien, bien, si sale mal, me lo rechazan. Pero, obviamente, si tengo un APE en cumplimiento, no puedo presentar un concurso preventivo. ¿Por qué? Porque proceso concursal solo puede haber uno. Ahora bien, donde hay un poco más de vínculo es entre el concurso preventivo y la quiebra. Lo mismo que dijimos con el APE en cuanto a que no puede haber dos simultáneos. No puedo tener un concurso preventivo y una quiebra en simultáneo. En principio, la ley va a priorizar el concurso preventivo. Y para pedir la quiebra no necesito haber tramitado previamente un concurso preventivo. Pero sí puede darse a la inversa. Porque ¿qué pasa? El concurso preventivo judicial lleva implícita la posibilidad de declaración de quiebra. ¿Por qué? Acá se diferencia del APE. En el APE, si rechazan la homologación, no pasa nada. O sea, simplemente no va a producir efectos el acuerdo. Y acá dejo marcado un asterisco, porque depende de cómo se haya pactado. Pero bueno, el APE se rechaza, listo. No pasa nada, se acaba el APE y es el fin. Ahora, en el concurso preventivo, si el trámite judicial fracasa, en principio, la consecuencia es la declaración de quiebra. ¿Por qué? Porque en un concurso preventivo ya tenemos un deudor que está declarado en cesación de pagos, que está tramitando una solución preventiva de quiebra y que ni siquiera logró obtener un resultado favorable a esa solución preventiva. Con lo cual, ¿es deudor? Sí, tenemos todo un trámite. Bien. Y está tramitando, está en cesación de pagos y fracasa el concurso preventivo. Con lo cual, si se rechaza que vamos a mandarlo, digamos, a la vida normal, lo soltamos ahí nuevamente en la jungla económica, no. O sea, ya tenemos un sujeto que no puede cumplir y que no va a cumplir y que incluso con la solución excepcional que da la ley de llegar a un acuerdo preventivo, tampoco logró hacerlo. En esos casos sí se va a declarar la quiebra, el rechazo o la frustración del concurso preventivo judicial implica la declaración de quiebra. Entonces tendríamos un único proceso. Exacto, ese es el supuesto famoso de quiebra indirecta. No, es una quiebra no porque pedí la quiebra, sino porque se frustró la solución preventiva de la quiebra. Entonces, el deudor puede pedir su concurso preventivo o puede presentar un APE a homologar o puede pedir su propia quiebra.
Mientras no haya otro proceso en trámite, puede elegir cualquiera de las opciones libremente. Ahora bien, presentado el pedido de la quiebra, en principio, ya salvo supuesto excepcional, no puede después, pasado el inicio del proceso, no puede después decir, no, me arrepentí, quiero ir al concurso preventivo. No, hay un único margen que es al principio, es muy pequeño y es muy discutido. Pero bueno, en principio no puede después optar. Si presenta el APE y se rechaza, no pasa nada. Ahora si va a concurso preventivo, después no, salvo que se cumplan ciertas condiciones y dentro del inicio del proceso tampoco puede desistir del concurso preventivo. Va a tener que tramitarlo y si fracasa va a ir a la quiebra. No, ya está embarcado, digamos. Pero los acreedores, en cambio, la única opción que van a tener es pedir la quiebra. El deudor puede eventualmente pedir la conversión de esa quiebra en concurso preventivo. Pero bueno, mantienen cierta independencia los procesos, más que nada al principio, pero la quiebra puede tramitar sin un concurso preventivo. Lo mismo, el APE puede tramitar sin un concurso preventivo. El concurso preventivo puede tramitar sin que se haya pedido la quiebra y siempre que no haya sido declarada la quiebra. Pero eso sí, si fracasa concurso preventivo, importa la declaración de quiebra del deudor. Entonces, son procesos autónomos hasta ahí. Y última aclaración en estos 3 minutos antes de que sean menos 20, que ya los menos 20 los libero. Hay una última clasificación, porque hasta ahora tenemos procesos preventivos de quiebra, que son el concurso preventivo propiamente dicho, concurso preventivo judicial, y el acuerdo preventivo extrajudicial. Esos son los dos preventivos. Y después tenemos un proceso netamente liquidativo, que es la quiebra. Bien. Eso en cuanto a los fines y efectos de los procesos, es como se clasifica. Hay otra clasificación que es según el tamaño o importancia del proceso. Porque, ¿qué pasa? Nuestra ley califica o clasifica los procesos, sea concurso preventivo o sea quiebra, en pequeños y grandes. Bastante sencillo, ¿no? Bueno, hay pequeños concursos preventivos o pequeñas quiebras y hay grandes concursos preventivos o grandes quiebras. No, después lo pueden ver de la ley. El criterio va a estar dado por el monto del pasivo, por la cantidad de acreedores y por la cantidad de trabajadores. Se tienen que cumplir las 3 condiciones para que sea un concurso preventivo o una quiebra grande. Si no, va a ser, en principio, concurso preventivo o quiebra pequeña. ¿Puede repetir, profe? Es Ah, yo iba a pedir lo monto mismo. del pasivo, cantidad de Monto del acreedores. pasivo, cantidad de acreedores y cantidad de trabajadores. Ah, ok, mil gracias. Aunque se cumpla Sí. uno, ya sería No, grande. las 3 se tienen que cumplir, con lo cual la gran mayoría van a ser pequeños concursos y pequeñas quiebras. Termina siendo, porque o no se da el monto de pasivo o no se da en general la cantidad de trabajadores. La cantidad de acreedores es muy variable, en general hay muchos acreedores, sea un pequeño concurso o un gran concurso, en eso es quizás una permanente, pero sí. Ahora ustedes dirán, bueno, entonces el consumidor, el trabajador en relación de dependencia y demás, ¿tienen cierto resguardo en esto? Sí, van a ser pequeños concursos. Ahora, las ventajas que ofrece el pequeño concurso son ínfimas, son en cuanto a ciertos dictámenes de la sindicatura, ciertos dictámenes del contador público, la exigencia de algunos libros eh, ay, y poco más. Y la formación de comités de control. O sea, son muy, muy pocas
las diferencias, no hay modificaciones en cuanto a plazos, no hay modificaciones en cuanto a los trámites esenciales, van a tener que tramitar todas las mismas etapas, con lo cual no hay una gran diferencia entre un pequeño concurso y un gran concurso. Profe, ¿los límites están expresados en la ley? Sí, ¿La exacto. cantidad y todas esas cosas? Sí, por cierto, nunca les aclaré, y es algo que siempre aclaro, soy muy malo con los números de los artículos. El artículo 288 van a tener el criterio. Son de pasivo 300 salarios mínimos, de acreedores un mínimo más de 20 acreedores y más de 20 trabajadores para que sea un gran concurso. Con lo cual, salvo a empresas medianas en Gracias. adelante, va a caer todo en pequeño concurso. Si yo les menciono artículos, salvo que lo esté leyendo, siempre por las dudas chequenlo. Yo a veces tiro de memoria y, y mando algún error. Pero bueno. Fuera de eso, estaba viendo el programa. No, la bolilla 3 no es más que esto. Lo importante es entender bien para qué sirve el concurso, el APE y la quiebra, cómo se relacionan entre sí, quién lo puede presentar. Y sí tengan en cuenta, más que nada para la próxima clase, que se los va a explicar en detalle el titular seguro, el presupuesto de partida en esto siempre es la cesación de pagos, el estado de cesación de pagos. Si no tenemos cesación de pagos, no estamos en el ámbito del derecho concursal. Por lo menos por ahora y hasta que en algún momento el legislador recepte todos los pedidos que hay en doctrina y en jurisprudencia de ofrecer alguna solución anterior. Por ahora lo único que hay es, ya les digo, en el APE, pero es muy pequeño el resquicio y la verdad que muy debatido qué tanto se puede anticipar a la cesación de pagos. Pero bueno, creo que por hoy es suficiente. Ya, Profe, perdón la interrupción, pero ¿a qué se refiere el 288 cuando dice que se presente en forma indistinta cualquiera de estas circunstancias? ¿No se entiende que cualquiera que se dé ya entraría en pequeño? claro, por eso, yo, porque lo ¿No era expliqué en por ahí al grande? revés. Claro, el 288 les dice cuándo va a ser pequeño. Va a ser pequeño cuando se dé cualquiera de esas tres situaciones. Yo lo dije al revés de que va a ser grande cuando se den las tres juntas, o sea, de que supere los 20 trabajadores, los 20 acreedores y los 300 salarios de... Ok, Ah, ok, sí, por listo. eso, perdón, O sea, fue no, porque... para el 280, o sea, para hacerlo al revés es excluyente, digamos. O sea, todos Claro, los claro. que no entren acá van a ser grandes. Listo, perfecto, Claro. gracias. Sí, no, es que la ley en realidad trata al pequeño concurso como la excepción y la realidad es que es al revés. En la práctica son casi todos pequeños concursos, salvo algunas excepciones. Porque para que sea grande el concurso tiene que haber más de 20 trabajadores, más de 300 salarios mínimos vitales y móviles y en general ya con los 20 trabajadores se elimina pero al 90% más o menos de los concursos y las quiebras. Yo por eso, un poco vicio de práctica. Bueno, cualquier duda que tengan, nos preguntan. Estas tres bolillas eran más que nada introductorias para que se puedan ubicar en qué estamos hablando y qué vamos a hablar a partir de ahora. Y ya a partir de la clase próxima empezamos con las cuestiones técnicas y más jugosas de concursal. Saber bien cesación de pagos, saber bien sujetos concursales va a ser muy importante para todo lo que viene después. Entonces, ya para la próxima, en lo posible vengan, estén con la ley al lado o en la pantalla porque ya empieza a jugar mucho el texto de la ley. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda nos consultan y nos estamos viendo la semana próxima.
Una pregunta, ¿no? Gracias, ¿Dónde profe. podemos estudiar? Gracias, profe. A ver,